Buenas tardes. Vamos a tocar la parte de derechos humanos y los derechos colectivos. A partir del 29 de agosto del 2010, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionaba el párrafo tercero al artículo 17. Ahí en el Congreso de la Unión expide las leyes para regular las acciones colectivas, las materias de aplicación, procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. El alcance de esta reforma implicó el reconocimiento del sistema jurídico mexicano para abordar el interés colectivo y transpersonal. Esta modificación constitucional permitió el acceso a la prestación de ese servicio público, que es jurisdiccional. La nueva realidad deriva de la complejidad de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en los entornos locales, nacionales y mundiales. Voy a tratar de explicar el concepto de los derechos sociales o colectivos. Una acción colectiva es un mecanismo legal que legitima a una persona física, grupo de personas, organización civil e incluso una autoridad a presentar una demanda en representación de todo el grupo, que lo une a una causa común. Esto es con el fin de tutelar sus intereses colectivos mediante un solo proceso jurisdiccional y no varios. La resolución tendrá efecto sobre todo el grupo o colectividad. Esta acción permite el acceso a la justicia de colectividades que no están formadas por individuos identificados con nombre y apellido. Lo que es también a grupos de individuos que están determinados o son determinables en contra de un demandado y que debido a razones económicas, jurídicas, culturales, políticas, sociales, no está en posibilidad de acudir ante los tribunales. Titularidad de los derechos. La titularidad de un derecho subjetivo puede ser individual o colectiva. En el caso de los derechos sociales humanos y fundamentales, el titular del derecho es la persona natural o individuo. Esto porque el destinatario de la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo o la seguridad social es la persona humana. Es el individuo quien sufre de hambre, de enfermedad, de desempleo, falta de techo, de protección social en la vejez. El derecho moderno reconoce un valor intrínseco a la persona humana, cuyos derechos básicos no deben ser desconocidos en virtud de fines generales o de derechos colectivos. Si es que se pretende impedir la instrumentalización del individuo propia de épocas feudales y del servilismo en las que primaba la dominación de unos por otros. Vamos a abordar los principios constitucionales de los derechos colectivos. El principio de universalidad sucede del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana, sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo o preferencias, o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de ser persona. Tocaremos ahora el principio de interdependencia. Todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma que el respeto y garantía o bien la transgresión de alguno de ellos necesariamente impacta en otros derechos, en el entendido de que por esta interdependencia unos derechos tienen efectos sobre otros. Se debe tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Vamos a abordar ahora el principio de indivisibilidad. Todos los derechos humanos deben ser infragmentables,
no se pueden seccionar. Sea cual fuera su naturaleza, cada uno de ellos conforma una totalidad. De tal forma que se debe de garantizar en esa integralidad los derechos totales. Deben ser garantizados por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. El principio de progresividad es el que obliga al Estado a generar en cada momento histórico una mejor y mayor protección de los derechos humanos, de tal forma que siempre tenga una constante evolución y bajo ninguna justificación en la cuestión de derechos humanos debe haber un retroceso. Principio pro personae. Atiende la obligación que tiene el Estado a aplicar la norma más amplia cuando se trata de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes en el ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Principio de interpretación conforme. Cuando se interpretan las normas constitucionales, se pueden utilizar las normas contenidas en los tratados internacionales, a los que México sea parte. Esto con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas. Los tratados internacionales desempeñan una función subsidiaria que complementa la norma constitucional del Estado mexicano, sin que ello signifique la derogación o desaparición de la propia norma interna. Tampoco es una subordinación a la norma internacional. Bien, vamos a abordar ahora la titularidad de los derechos fundamentales. En el artículo 1 de la Constitución mexicana señala como regla general que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la propia Constitución. A partir de esta disposición, entonces podemos sostener que la titularidad de los derechos constitucionales corresponde a todos los individuos con independencia de sus características de edad, nacionalidad, estado civil, religión, lugar de territorio en donde viva. Veamos ahora cuál será el organismo encargado de la vigilancia por parte del Estado de los derechos colectivos y sociales. Este organismo es la Comisión de Derechos Humanos. Es un órgano compuesto por varios miembros, generalmente con diferentes formaciones, que realizan diferentes funciones. El ámbito va desde la enseñanza de los derechos humanos hasta la investigación de las denuncias. Generalmente a las comisiones nacionales de derechos humanos se les ordena estudiar las normas internacionales, alentar a los gobiernos para que adopten las medidas necesarias y llamarles la atención cuando no las aplican. Una manera mediante la cual las comisiones vigilan el cumplimiento de las obligaciones de parte de los gobiernos es participando en la elaboración de informes periódicos y de recomendaciones de derechos humanos. Las comisiones de los derechos humanos y las comisiones especializadas tienen la responsabilidad común de llamar la atención de los gobiernos en el campo de las violaciones y en los casos específicos de discriminación en el país. El propósito general de la vigilancia es establecer qué va mal en una situación o en un caso. Y también es vital indicar qué medidas deben adoptar los gobiernos estatales, municipales y federales para remediar esas situaciones anómalas.
Vigilar también significa ver si las medidas que se han adoptado para mejorar la situación están funcionando. El trabajo de la elaboración de las normas y de la vigilancia se lleva a cabo a través de la interacción de tres tipos de actores: las organizaciones intergubernamentales, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Vamos a tocar de manera breve las funciones de cada tipo de organización. Las organizaciones gubernamentales alientan a sus propios gobiernos para que adopten las normas internacionales. Tienen la obligación de vigilar el cumplimiento por parte de sus propios gobiernos de las obligaciones que vienen implícitas en los tratados de que el Estado mexicano forma parte. Vigilan las violaciones a los derechos humanos y ejercen presión para que se generen las normas de aplicación para los derechos. Las organizaciones intergubernamentales son las encargadas de elaborar las normas, de vigilar el cumplimiento por parte de los gobiernos de las obligaciones que van implícitas en los tratados internacionales. Vigilan también ciertas situaciones que involucran dichas violaciones. Las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONGs, ejercen presión sobre las organizaciones intergubernamentales para que elaboren las normas y ejercen presión sobre los gobiernos para que las adopten. Vigilan el cumplimiento de los gobiernos de las obligaciones que van implícitas en los tratados internacionales de que el Estado mexicano forma parte. Tocaremos ahora el tema de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a la igualdad. Los indígenas tienen los mismos derechos y oportunidades que los demás miembros del Estado mexicano. Deben de gozar plenamente de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, como dice el artículo 1 de la Constitución mexicana. Los pueblos indígenas tienen derecho a la identidad social y cultural. Respeto a la identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones. Además, el reconocimiento y protección de sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. Tienen también derecho al desarrollo. El derecho de desarrollo es la libertad de decidir sus prioridades respecto al desarrollo en la medida que afecte la vida en sus comunidades, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan y utilizan. A la tierra y a la utilización de sus recursos. Se debe reconocer por parte del gobierno también la propiedad y la posesión de las tierras. Tienen derecho los pueblos originarios al acceso de las tierras en las que acostumbran realizar sus actividades tradicionales y su subsistencia. Les corresponde a estos también la participación en el uso, administración, conservación de los recursos naturales de sus propias tierras. Abordamos por último el derecho a la educación de los pueblos originarios. Todos los pueblos originarios tienen derecho a los programas y servicios educativos desarrollados con su propia cooperación. Se deben tomar medidas educativas en todos los sectores de la comunidad a fin de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a los pueblos indígenas. Para esto debe haber una creación de programas que se consideren sus historias, técnicas, conocimientos y sistemas de valores
y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales de los pueblos originarios. Vamos a abordar ahora la parte de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en su desempeño laboral y a la protección del Estado contra el desempleo. Tienen derecho al salario. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. El derecho a la remuneración. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a toda su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que puede ser completada, en caso necesario, por cualquier otros medios de protección social. Tiene derecho al sindicalismo. Todas las personas tienen derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses laborales. Derechos agrarios. Son las prerrogativas o beneficios establecidos en la ley agraria que corresponden a los ejidatarios o comuneros, o en lo individual y en algunos supuestos, a los avecindados y posesionarios del núcleo agrario. Generalmente tienen relación con la parcela, las tierras de uso común o el solar urbano. Asimismo, cuentan con otros derechos individuales que se estiman como personales y consisten en la designación de sucesores, derecho del tanto y de preferencia, participación y toma de decisiones en las asambleas para ser electos. Para entender un poquito esta parte de los derechos agrarios, es necesario saber algunos conceptos que trataré de explicárselos. Por ejemplo, núcleos agrarios. ¿Qué es un núcleo agrario? Son los ejidos y comunidades que están constituidos mediante resolución presidencial o sentencia del Tribunal Agrario. Tienen personalidad jurídica y la propiedad de las tierras concedidas o reconocidas se integran en parcelas, tierras de uso común, bien, ahora abordaremos la parte de los núcleos agrarios. Los núcleos agrarios son los ejidos y comunidades que están constituidos mediante una resolución presidencial o puede ser también una sentencia del Tribunal Agrario. Tienen personalidad jurídica y la propiedad de las tierras concedidas o reconocidas se integran en tres grandes rubros: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Conozcamos ahora, vamos a tratar un poquito el tema de los sujetos agrarios. Los sujetos agrarios es el ejidatario. Es integrante del núcleo ejidal mexicano. Debe ser mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo. Debe contar con un certificado parcelario o de derechos comunes. Tiene que tener la sentencia o resolución de un tribunal agrario. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos ejidales. Ahora, el comunero es un titular de derechos de una comunidad agraria que está legalmente reconocida. Esta calidad le permite el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común. Toquemos ahora el tema del posesionario. El posesionario es un sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido por la asamblea del núcleo agrario o del tribunal agrario competente. Podrá solicitar expedición de certificado parcelario con esa categoría.
Bien, ahora toquemos la figura del avecindado. Debe ser mexicano mayor de edad que ha residido por un año o más en las tierras del ejido. Es reconocido también por la Asamblea del Núcleo Agrario o por el Tribunal Agrario competente. El jornalero o agrícola es la persona que se encarga de la fuerza de trabajo en la parcela, y por cuál razón recibe o percibe un salario. Tiene una actividad propia dentro del campo en el proceso productivo. En algunos casos, el jornalero agrícola es ejidatario, comunero o posesionario, por lo que también adquiere sus derechos agrarios. Vamos a abordar el tema de los distintos sujetos agrarios. Los ejidatarios y comuneros tienen derecho a poseer una parcela, al aprovechamiento de las tierras de uso común, a tener un solar, a elegir o ser parte de los órganos que eligen al comisariado ejidal. Participan también con voz y voto dentro de las asambleas ejidales. Bueno, tocamos ahora los derechos de los posesionarios. Los posesionarios tienen derecho a usufructuar una parcela, al aprovechamiento de las tierras que son de uso común. ¿Cuál es el derecho de los avecindados? Los avecindados tienen una asignación de derechos sobre las tierras ejidales y adquieren los derechos parcelarios por enajenación. Y por último, abordaremos el derecho de los jornaleros agrícolas. Si los jornaleros agrícolas es un ejidatario, comunero, posesionario en funciones de un jornalero, deben ser asesorados en la Procuraduría Agraria en trámites y gestiones para acceder a programas y servicios gubernamentales. Vamos a tocar ahora todos los derechos sociales contenidos en el artículo 4 constitucional. En el artículo 4 nos manda que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Todas las personas tienen acceso a la disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente y salubre. El Estado garantiza estos derechos. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para que se puedan alcanzar estos objetivos. El derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. En las decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, y garantizando de esta manera el uso pleno de sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Podemos concluir que la creación de las acciones colectivas en México abrió nuevas expectativas para la impartición de justicia. El propósito general de esta figura es permitir que una o más personas demanden respeto o restitución de derechos en nombre de una colectividad, la cual debe poseer motivos de quejas similares que hayan sido afectadas en un mismo sentido. El representante del grupo emprenderá una acción colectiva que será delegada por otros miembros del grupo para buscar la reparación de algún daño. Este mecanismo facilita, entre otros recursos disponibles humanos y materiales, el derecho a la justicia, a un beneficio social o colectivo,
No importa la situación social de los consumidores, y amplía también los beneficios obtenidos por la emisión de las resoluciones colectivas por parte de los tribunales.